Muy buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal. Les doy la bienvenida a nombre del presidente de Empresas Globex. O sea, yo. En el día de hoy les traigo un video bastante copado sobre cómo fue mi experiencia trabajando en cruceros en la compañía NCL y cuáles son los requisitos, el proceso de selección, cuánto tarda el reclutamiento para que te puedas subir a un barco. Así que quédate en el video que te voy a estar contando detalle por detalle, paso a paso, y te voy a ir dejando algunos videitos también que fui grabando de mi experiencia en la compañía NCL. Bien, antes que nada les quiero comentar que van a escuchar seguramente ruidos de cuervos. Sí, de cuervos, como escuchan. Porque estoy en un barrio donde hay muchísimos. En Australia hay bastante vida silvestre. Y bueno, en este barrio no es la excepción. Estaba grabando adentro, pero se escuchan de la misma manera que grabando afuera. Así que decidí salir un poquito y disfrutar del solcito y grabarles este video. Muy bien, vamos a estar hablando de cómo hacemos para conseguir un trabajo en un crucero. Hay dos opciones muy viables, ¿sí? La primera es aplicar directamente por las páginas de los cruceros. Podés entrar a la página de Royal Caribbean, de NCL, de MSC, cualquiera de ellas, y pones tu CV. Esa yo la hice, y también podés aplicar directamente por una agencia reclutadora como Scouts en Argentina. Les dejo el link en la descripción. Yo hice las dos oportunidades, lo que pasa es que la primera apliqué para Royal Caribbean, tuve la primera entrevista. La segunda entrevista que me dijeron vas a hablar con una tal persona, no me acuerdo ahora el nombre, y nunca tuve la tercera entrevista, así que creo que no quedé. ¡Despedido! Pero bueno, eso fue por un lado. Luego apliqué vía Couch, tuve una entrevista, la primera entrevista. A todo esto, chicos, las entrevistas van a ser siempre en inglés, ¿sí? Porque en el barco la lengua común es el inglés, así que todas las entrevistas que tengan van a ser netamente en inglés. Así que tuve la primera con un agente de la agencia reclutadora, tuve una siguiente entrevista con una persona de la compañía, y bueno, ahí ya quedé y me dieron todo el papelerío pre-embarque. A todo esto yo conseguí en NCL, pero la agencia reclutadora te puede dar para cualquiera. Ellos te avisan igual, te dicen, mira, tenemos, por ejemplo, tengo la posición en MSC, en NCL o en Royal Caribbean o cualquiera. Ellos te van diciendo las compañías que tienen y las diferentes posiciones. Que la diferencia es que cuando vos aplicás, por ejemplo en Royal Caribbean, vos podés elegir la posición que vos querés aplicar. Bien, les voy a contar. Básicamente, según la posición en el barco, va a ser tu vida en el barco, las posibilidades que tengas para salir, y también el salario. ¿Sí? En el barco hay mucha diferencia de salarios y mucha diferencia de horarios laborales. Si bien cuando vos vas a completar todos los papeles te dicen que las jornadas son largas, que eso no es mentira porque la mayoría son de 10 horas para arriba, pero es verdad que según la posición que vos tengas en el barco se pueden acortar esas horas o se pueden alargar, o quizás vos vas a trabajar cuando el barco esté navegando o cuando el barco esté en tierra también, ¿sí? Las diferencias son, por ejemplo, si uno elige trabajar en lo que es la parte de restaurante, housekeeping, chef, asistente de cocina, dishwasher, guardavidas, guest service. ¿Qué quiere decir? La mayoría de esas personas, cuando el barco está en puerto, también trabaja. Pero como cuando el barco está en puerto, la mayoría de los pasajeros sale. Si vos trabajás en restaurante, solo va a quedar una cierta porción de personas trabajando en el restaurante, solo va a quedar una cierta porción de las personas de guest service. Housekeeping, por lo general, cuando el barco está en puerto, trabajan todos porque es el momento en el cual tienen que acomodar de vuelta las habitaciones cuando los pasajeros no están. Guardavidas, la posición que hice yo, vas a tener que estar durante todo el tiempo porque la piscina abre a las 7 de la mañana, cierra a las 10 de la noche. Cuando el barco está en puerto siempre hay alguna persona que se queda, así que el guardavidas siempre tiene que estar en la piscina. Y en el caso en el barco estaba yo, que era un barco chico, éramos dos guardavidas, o sea, siempre uno de los dos tenía que estar en la pileta. Entonces, bueno, depende la posición. Ejemplo, si conseguís trabajar de croupier en el casino, supervisor de casino o alguna posición que tenga que ver con el juego, cuando el barco está en puerto, el casino no puede abrir. Los shops, por ejemplo, los free shops o los shops que hay dentro del barco, cuando están en puerto no pueden abrir. Entonces toda esa gente tiene el día libre, básicamente,
y puede recorrer todos los puertos por lo general, porque nunca trabajan a la hora que el barco está en puerto. Ahora, cuando salen a navegar, sí es el momento en el cual trabajan. Por eso cada posición dentro del barco tiene sus pros y sus contras, que luego se los voy a ir explicando un poquito más. Así que quería contarles sobre las diferentes posiciones que son las más comunes en aplicar. ¿Sí? Podemos también aplicar a officer, sí, pero tenés que tener una carrera hecha, si no, no vas a ser officer porque pongas, quiero ser officer. O por ejemplo, también otras que necesitan sí o sí carrera, si vos querés ir como subchef o general chef o general manager en la cocina, y tenés que tener una muy buena experiencia que te respalde. Los requisitos mínimos que necesitamos para poder aplicar es tener más de 18 años, haber terminado el secundario, tener un inglés conversacional, ¿sí? Muchas de las posiciones nos van a pedir solamente inglés conversacional. No importa, no tenés que ser proficiency ni nada. Con que entiendas cuando lees y cuando hablas un poco, está muy bien. Hay ciertas posiciones que cuanto vos más contacto tengas con los pasajeros, vas a necesitar un inglés más alto, ¿sí? Pero la mayoría con un inglés comunicacional estamos muy bien. Ahora vamos a hablar de las posiciones, ¿sí? Un poquito les voy a nombrar algunas. Esto no quiere decir que sean todas, hay un montón más. La agencia reclutadora te va a decir, bueno, vos a qué te vas a postular. Ejemplo, decir, mira, yo quiero ser waiter. Dice, bueno, mira, yo waiter en este momento no tengo, pero sí tengo stewardess en tal compañía, ¿sí? Así más o menos se manejan, y bueno, vos después decidís si querés ir o no, o esperás a otro reclutamiento. A todo esto hay que aclarar algo muy importante, que con la situación COVID cambió un poquito el tema del barco. Yo hace poquito firmé un contrato para MSC, ya estoy cambiando el nombre de la compañía, MSC, y me dijeron que la vida de la crew cambia y no, por el momento no se puede bajar en los puertos. Ningún crew puede bajar en los puertos por el tema del COVID, sí los pasajeros. No sé hasta qué punto es tan real, tan cierto. Yo en este momento tengo amigos que están en los barcos y lo que sé hasta ahora es que ellos no pudieron bajar en ningún puerto, pero algunos de los barcos en los que están mis amigos todavía no tienen pasajeros. Ahora les voy a contar un poquito sobre las diferencias que hay entre los puestos. ¿Por qué? Porque uno está emocionado porque realmente se va a subir a un crucero, es decir, un barco gigante, mucha aventura, te imaginas conociendo puertos, que sí lo vas a hacer, no te preocupes porque lo vas a hacer, pero hay que tener en cuenta que muchas posiciones tienen más posibilidad de salir en los puertos, ¿sí? Ejemplo, si trabajas en casino, si trabajas en las tiendas que hay en el barco, si trabajas vendiendo los próximos cruceros, si trabajas en shore excursion, ¿sí? Que son las excursiones, obviamente que vas a bajar en todos los puertos. Los que trabajan en las excursiones hasta hacen las excursiones con los mismos pasajeros, así que se conocen todo. La gente que hace entretenimiento, los bailarines, los magos, acróbatas, toda esa gente conoce todo. Ahora, ¿qué pasa cuando vos trabajás en el restaurante? Sos mesero, trabajás haciendo housekeeping, trabajás en la cocina, trabajás de guardavida como yo trabajé. Muchas veces el barco para y vos no tenés tantas horas para bajar. Durante el día siempre tenés un gap de 1 o 2 horas, unos puertos 1 hora, no te voy a decir que te sobra, pero alcanza para ver ciertas cositas. Otras veces tenés 4 o 5 horas y ya está sobrado, pero bueno, eso depende de cada posición y de cada barco, porque cuanto más grande es el barco, más cuesta salir a veces, porque son mucha crew y a veces se turnan, te dan colores, que por ejemplo el color amarillo sale los martes y los jueves y el color verde sale los miércoles y los viernes, y depende del día que vos tengas el color va a ser el día que salís. Eso igual es muy relativo porque vos no podés elegir el barco, a vos te van a decir vas a tal barco y listo, y ahí cuando llegues al barco vas a saber. Lo que sí seguramente tenés más en claro que si tenés ciertas posiciones vas a salir seguro en casi todos los puertos. Por ejemplo, yo de guardavida, éramos 2 guardavidas en el barco, entonces yo podía salir en un gap de 2 o 3 horas cada puerto, no más. A lo sumo sí, un día a la semana me daban 5 horas. Entonces intentaba ver qué puerto quizás quedaba más lejos la ciudad del puerto como para tomarme las 5 horas. Si no, por lo general entre las 2 y 3 horas yo recorría bastante. De hecho recorrí muchísimo gracias al barco. Bueno, es un dato a tener en cuenta, saber que según la posición va a ser las libertades que tengas en el barco. Ahora luego les voy a contar también
de la vida a bordo, cómo es para cada posición. Dicho eso de los puertos, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la vida a bordo. En el final les voy a ir mandando algunos videitos y algunas partes de mi experiencia, pero les voy a contar ahora, vida a bordo, ¿cómo es? Una posición también tenés una cierta calidad de vida a bordo y no. Por ejemplo, hay muchas posiciones que no conocen, digamos, el área de pasajeros. Sí la vas a conocer porque tenés los drills, tenés entrenamientos y todo, y la recorres cuando hay pocos pasajeros y demás. Pero muchas de las posiciones son solamente con la crew y para la crew, entonces vos no conoces y ni siquiera estás en contacto con los pasajeros. Eso es un dato también a tener en cuenta. Por ejemplo, eso puede ser la gente que está en la cocina, que está trabajando por lo general en la parte de la crew, la gente que trabaja en los dishwasher, ¿sí? Parte del restaurante también hay un momento que trabajan solo para la crew y no te permite eso comer en restaurantes de pasajeros y demás. Mi posición, cuando yo me subí, era guardavidas. Yo tenía un diferente privilegio. ¿Por qué? Porque yo trabajaba con los pasajeros, entonces yo podía comer en los restaurantes de los pasajeros, podía ir al teatro, bueno, eso no sé si podía, pero iba igual. Técnicamente, realmente uno tiene que pedir permisos cada vez, pero los he pedido 1, 2, 3 veces hasta que después iba al teatro. Mi vida normal, yo iba a los bares de los pasajeros, hacía una vida, una vez que terminaba mi trabajo, era vida de pasajero. Pero no todos la pueden hacer, ¿sí? Yo, por ejemplo, comía en el buffet, que no todo la crew puede. Hoy en día, volvemos con el COVID, quizás no hay crew que pueda comer en el restaurante del buffet o que se mezcle con los pasajeros. No lo sé, cada barco va a ser diferente, pero es a tener en cuenta también, ¿sí? Los salarios más o menos, si vos trabajás en restaurante, están oscilando entre los 800 y 1.100 dólares, ¿sí? Guardavidas oscilan entre 1.400 y 1.700 dólares, depende de la compañía. Si yo sé que Royal Caribbean paga un poco más que en Ciel, y también según los años de contrato que tengas, si es tu primer contrato, tu segundo contrato, tu tercer contrato, el valor de tu salario va aumentando. Lo bueno que aparte del salario, que tenés la comida incluida y la acomodación, el hospedaje, porque vos dormís en el barco, así que no gastas nada. Eso es un dato muy importante. Dicho esto y aclarado las diferencias que tienen algunas posiciones, básicamente para que se hagan una idea es así. Si ustedes trabajan en área con pasajeros, no siempre, ¿no? Porque vos podés trabajar en el restaurante, trabajar con pasajeros, pero no te podés sentar a comer en el buffet si no tenés un permiso especial. Pero si trabajás en guest service, si trabajás en entretenimiento, si trabajás como crew staff, haces los juegos con los pasajeros, seguramente que tengas una mejor calidad de vida en el barco. Calidad de vida llamo a poder comer en los restaurantes, a ir a los bares de los pasajeros, ir a los shows. Si sos músico, los músicos tienen muy buena vida dentro del barco, dentro y fuera del barco. Esa es una posición que no nombré y es una muy buena, porque los músicos cada vez que el barco está en puerto tampoco tocan porque no hay gente, así que no hay show, y tienen vida de pasajeros casi dentro del barco. Ahora les voy a contar sobre la duración de los contratos. Los contratos, más o menos, volvemos, todo va a depender de la posición a la cual se postulen. La mayoría de los contratos son de 8 a 9 meses, ¿sí? O entre 7 y 9 meses. Cuando subís podés pedir que sean de 7, pero por lo general son de 9 meses. En la mayoría de los puestos. Si trabajás en guest service son 6 meses. Guardavidas son 9 meses. Restaurante son 9 meses. Chef son 9 meses. Así que ténganlo en cuenta que es casi un año. Si soportamos el contrato de 9 meses, si lo bancamos entero, vamos a tener 2 meses de vacaciones y nos van a asignar otro barco. En ese momento vos podés decidir si querés hacer tu próximo contrato o si no. En mi caso, yo hice un solo contrato, terminé, me gustó la experiencia, no voy a decir que no, me gustó. De hecho, ahora voy a empezar a hablar de mi experiencia en el crucero, cómo fue todo, y les voy a ir dejando imágenes y algunos videitos para que vean cómo es el barco. Pero no me quería volver a subir, porque de hecho me vine a Australia, estoy acá, y menos mal, porque si me hubiese agarrado el COVID dentro del barco, me iban a mandar a Argentina, y todavía estaría en Argentina porque no se puede salir, o algunos barcos recién ahora están empezando a trabajar. Por eso es una buena idea quizás intentar aplicar ahora, si estás pensando en salir o querer viajar, y quizás de acá a 6 meses o 7 meses podés estar viajando. Otra de las ventajas que vamos a tener en trabajar en los cruceros es que nuestro salario obviamente va a ser en dólares,
Nuestro salario no tiene impuestos, ¿sí? Eso es muy importante porque es neto. Y te van a hacer una cuenta offshore. Así que ya tenés una cuentita ahí en las Islas Caimán o en Panamá. No, perdone, no puedo dar información sobre la cuenta secreta ilegal de ese cliente. Pero tranquilo, no te emociones tanto. Porque no se puede depositar dinero, solamente te puede depositar la compañía. Pero vas a tener tu primer cuenta offshore. Ahora imaginemos, tuvimos la primera entrevista, la segunda entrevista, nos dieron el ok que vamos a quedar. ¿Cuánto tiempo se demora desde que te dan el ok hasta que te subís al barco? Por lo general, esto es aproximado, algunas personas más, un poco menos, pero puede llegar a ser entre 3 meses y 9 meses después de la última entrevista. ¿Por qué? Porque tenés que entregar un montón de medicals, sí, estudios medicals que son bastante largos. Algunas personas lo hacen un poco más rápido, otras un poco más lento. Una vez que lo entregás, ellos lo verifican, tiene que estar todo en ok, tiene que estar todo traducido al inglés. Una vez que ellos te confirman que los medicals están todo bien, que todos tus papeles están en orden, te van a asignar el barco y quizás te lo asignan y todavía te faltan 3 meses. Ejemplo, cuando yo hice la primera aplicación para el crucero, apliqué en agosto y me subí en marzo del año siguiente, así que ténganlo en cuenta. Y otra cosa a tener en cuenta es guarden todos los tickets, porque eso a mí no me lo dijeron y cuando llegué no me pagaron ciertas cosas, por ejemplo la traducción de los papeles médicos. Pero guarden todos los tickets, todo, porque el barco después te devuelve todo el dinero. Si tuviste que hacer la visa de Estados Unidos, si tuviste que hacer los medicals, si tuviste que pagar traducciones, todo lo que hagas para el barco, guardar los tickets porque te lo van a devolver. Una vez que ya tenemos todo entregado, nos van a entregar los pasajes, ¿sí? Y nos van a asignar una carta de embarque donde nosotros vamos a subir. Dato importante, la mayoría de las compañías te pagan el pasaje de ida y de vuelta, siempre y cuando termines tu contrato. Si vos no terminás el contrato, el pasaje de vuelta te lo pagás por vos mismo. Ahora, Royal Caribbean no te paga el primer pasaje en el primer contrato. Tenés que pagártelo vos, tanto ida y de vuelta. Después del primer contrato, ellos ya te empiezan a pagar el pasaje. Bien, y ahora llegó el momento de contarles mi experiencia en el barco. Cómo fue desde el momento 1, por qué me postulé, cómo fue la experiencia, cuánto tardé y demás. Voy a empezar por agosto del 2018, ¿sí? Yo había terminado de ver el mundial, me fui a visitar a una amiga que estaba en Madrid trabajando de guardavida. Charla va, charla viene, me dice, ¿sabes que tengo un amigo que postuló para trabajar en los cruceros? Y yo dije, ¿por qué yo no postulo? Me pasó la página de CAUS, me postulé, llegué a Nueva Zelanda, porque en ese momento estaba en Nueva Zelanda. Tuve la primera entrevista con Rodrigo, que seguramente si aplican a CAUS lo van a ver. Me fue bien, pasé la segunda entrevista con NCL, directamente con la compañía, me fue bien. Ahí me dieron toda la lista de los medicals que yo tenía que hacer, todos los papeles que tenía que llenar y formularios y demás. Lo fui llenando. Lo único que yo los medicals no los hice en Nueva Zelanda, sino que los hice en Argentina. Quizás eso me hizo también demorar un poquito más, aunque ellos ya me habían dicho que si yo empezaba en agosto, hasta diciembre no esperé subirme, más o menos. Yo llegué a Argentina, me hice todos los medicals, me hice a Estados Unidos, que en un momento a mí me dijeron que no la necesitaba, porque mi barco iba a estar en Europa, pero era mi oportunidad de tener la visa de turista de Estados Unidos. Entonces yo le dije, no, mirá, hagamos lo posible, porque imagínate si me cambian o algo, y necesito la visa de Estados Unidos. Entonces me dijeron sí. La fui a hacer y no solo que cuando fui a hacer la visa de Estados Unidos, por más que yo tenía el papel que iba a trabajar a la compañía de de NCL, el entrevistador me dijo, bueno, vamos a hablar un poquito en inglés para ver si estás apto para la posición y así darme la visa. Así que mírense lo riguroso que son, porque o sea, ya tengo el contrato, todo, ya me hicieron un montón de entrevistas y demás, ya estoy en el puesto. Pero si ese hombre decidía no darme la visa, quizás no te subís. O sea, hay que ir bien preparado también si van a hacer la visa a Estados Unidos. Así que ya tenía la visa, tenía todo, me asignan el Norwegian Spirit en Civitavecchia, estaba en Roma. Como el avión, todo, paso migraciones gracias al papel que tengo que dice que voy a subirme en crucero. El primer día seguramente que vas a ir a un hotel, porque el barco o está llegando o llega al otro día, así que fuimos a un hotel. En ese momento te vas a dar cuenta quiénes son nuevos, quién ya es crew de hace años, porque los crew de hace años ya están súper relajados, van, vienen.
los nuevitos, o por lo menos yo estaba medio como que no sabía mucho. Al otro día me levanté, fui al barco, llegar, tenés que dejar las maletas antes de subir, ellos te suben porque escanean todo. Como les digo, los que ya subían de años, iban todos, sí, voy para acá, para allá. Yo subí y la verdad, eso que era el barco más chico de la compañía, le dejo acá la foto, el Norwegian Spirit, pero chicos, es imposible no perderse los primeros días, porque entras al barco y son todos pasillos para acá, pasillos para allá. Una vez que ya estás un par de meses, decís, ¿cómo me podía perder? Pero sí, al principio te perdés, porque es muy grande, tiene muchísimos pasillitos. El comedor de la crew está en un piso, el gimnasio está en otro, el bar está en otro, tu cabina está en otro, y así. Los primeros días son puro training, que te enseñan safety, seguridad, de qué hacer, que si pasa esto, si pasa lo otro, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer. Te dan tu name tag, que siempre lo tienes que usar en el barco, las cosas por las cuales te pueden sancionar, las cosas que no, los horarios de la comida y demás. Una vez que hiciste todo eso, todos los training y todo, vas a tener tus horarios normales, ¿sí? A todo esto también, dato para, se los voy a comentar, cuando yo me subí al barco, dejé la valija por un lado, me fui, hice todo el training del primer día y nadie me dijo dónde estaban las valijas. Y no la encontraba, o sea, en el medio del barco no encontraba la valija. Hasta que, bueno, caminé y hasta que la encontré. Pero no la podía encontrar, porque me acordaba que estaba en un pasillo, pero no en cuál. Eso fue un poco gracioso. Según la posición, tu cabina la vas a compartir o no compartir, y compartir con una, dos o hasta 3 personas. En el barco volvemos, los barcos más grandes ya tienen cabinas solas, quizás compartís el baño. El Norwegian Spirit yo compartía con el otro guardavidas. La verdad que me habían tocado 2 compañeros. El primero fue un sudafricano muy copado. El segundo, un chico de Serbia que no fue tan copado. Y el tercero fue un argentino que la verdad fue la mejor etapa del barco. Jugamos al ping-pong siempre, salíamos todas las noches. Fue muy relajado, la verdad que estuvo muy bien. Les conté antes, según cada posición, mi posición, la verdad que yo estaba todo el día haciendo esto, chicos. Supuestamente hoy no podés ir con el mate arriba, a la parte de pasajeros. Yo iba todos los días con el mate a la pileta, tomaba mate todo el día. Leía libros y demás porque no había gente. O sea, yo trabajaba en una piscina de niños que era muy chiquita y la verdad venían 1, 2, a lo sumo la vez que más gente tuve fue 10 niños. Así que por lo general tomaba mate, leía libros, yo podía comer en el restaurante de los pasajeros, así que quizás no me molestaba tanto no salir, porque, ejemplo, el día que el barco estaba en Santorini, yo estaba comiendo, mirando Santorini, mirando Mykonos. Eso fue una muy buena etapa y muy buena posibilidad que me daba la posición. Luego corría en el barco, en la pista de atletismo, casi todos los barcos tienen una pista de atletismo, corría ahí, entrenaba, tienen mesa ping pong. Si son buenos en el ping pong, eso es muy bueno. La gente en el barco se mide según cómo juega el ping pong, son la cantidad de años que está trabajando en el barco, porque hay muy buena competencia en ping pong, hay PlayStation, está muy buena la vida del barco. Imagínense que para todo vos tenés que hacer 250 metros a lo sumo. Por ejemplo, mi pieza que quedaba en la punta del barco y el gimnasio que quedaba en la otra punta tenía 200 metros, siempre bajo techo, calorcito, no importa si hace frío o no, adentro del barco estás muy bien, está bueno eso. Nunca te preocupás por la comida porque la comida ya está hecha, ni el desayuno, solamente te levantás, vas y lo agarras, así de sencillo. Si me preguntás, ¿el barco se mueve? Mayormente el barco no se mueve, va bien. Ahora, si hay tormenta, sí, se mueve y mucho. Acá le dejo un videito de un día saliendo de Noruega. Lo bueno es que cuando el barco se mueve, la piscina se cierra porque se tiene que vaciar, así que no trabajaba. Así, bueno, eso es un poquito ahí, más o menos. Por eso mi posición estaba buena, porque el restaurante sigue abierto, la cocina sigue abierta, pero la piscina la cierran. Y el teatro, si el barco está con mucho movimiento, también se cierra. No suele pasar que el barco tenga mucho movimiento, porque evitan las tormentas, pero hay situaciones en las cuales no se puede escapar, hay que ir, y bueno, esos son los días en el que el barco se mueve mucho. Ladies and gentlemen, en condiciones impensadas, con mucho frío, siendo las 7:30 de la tarde, seguimos trabajando en la piscina de Noruega. En realidad nos vamos a ir a la mierda, pero vamos a mostrar un poquito de cómo
se nos mueve la piscina, ¿no? Y se va el agua, no va. Al principio me pasó que como que me quería bajar del barco, les voy a ser honestos, porque no podía bajar en los puertos, no trabajaba muy cortado, no me gustaba, me sentía un poco atrapado, pero con el pasar de los meses me pasó al revés, no me quería bajar del barco, cuando empezás a hacer amigos, disfrutar del bar, jugar al ping pong, entrenaba, empecé a encontrar los gaps para poder salir en los puertos, visité muchísimos puertos, la verdad que nada, fue una experiencia de las mejores que tuve en lo laboral hablando. No por eso igual no quise decir que no me subí al barco otra vez, me subí porque me venía para Australia, y el próximo barco que a mí me tocaba, eso solamente lo puedes saber cuando a vos te toca el barco o te lo designan. Me tocaba el Norwegian Sun, que solo hace de Miami, Bahamas, 2 islas y vuelve. Miami, Bahamas, 2 islas y vuelve. Me vas a decir, sí, qué lindo estar en Bahamas, sí, pero estar en Bahamas y no poder bajar no está tan bueno. Ir a Miami, el puerto de Miami queda muy lejos, así que no, prácticamente son 8 meses arriba del barco, pero bueno, eso no lo puedes saber hasta que no tenés la experiencia. También quiero aclararles que obviamente que según la experiencia de cada uno, porque he leído yo varios blogs luego de que me bajé del barco, que es mucha esclavitud, que se trabaja un montón, que es verdad, se trabaja un montón, pero nadie cuenta bien las partes buenas que tiene el barco y la experiencia de vivir a bordo. No solo que tenés ping pong, tenés un bar para la crew, tenés comidas especiales todos los meses, básicamente son como 3 comidas al mes. A ver, siempre vos tenés toda tu comida, ¿no? Obvio, no es que te dan 3 días solamente comida, sino que hay 3 veces que hay comidas especiales, que hay una barbacoa para toda la crew, que está muy buena, la verdad, bien completa. Día de pastry, que hacen tortas, panqueques, todo lo que te puedas imaginar dulce, buenísimo. Y algún día poder llegar a tener noche italiana, noche india. La verdad que está muy bueno para la crew, tiene una muy buena vida. En el barco donde estaba tenías bicicletas para rentar, obviamente que no las tenés que pagar, solamente te anotás, te podés llevar las bicicletas para visitar los puertos. Podés hacer tours, la crew tiene una lista donde vos te anotás en los tours que querés hacer, si salís asignado, te vas en ese tour gratis. También tenés, bueno, como les conté, el gimnasio, mesa de ping pong, tenés pool, aunque suena raro porque el barco se mueve, tenés el pool, se juega, hay máquinas de videojuegos. En el bar el alcohol para nosotros es muy barato, todo sale $1, así que es otro plus que tiene para la crew. Los días tenés diferentes actividades también en el barco, en el bar. Por ejemplo, tenés noche india, noche latina, se festeja Halloween, tenés noche de cine que se hace en el teatro, tenés muchas actividades, tenés inglés, podés hacer cursos de inglés, de italiano, de idiomas. Por eso les digo que cada uno puede encontrar una experiencia muy buena en el barco, algunos no tan buena, volvemos siempre, igual trabajás bastantes horas, pero tenés una buena posibilidad de aprender mucho, de vivir una experiencia única, porque es como un gran hermano gigante, porque todos vivimos en el mismo lado, todos vamos al mismo bar, perdón, todos nos cruzamos todo el tiempo. La verdad que está muy buena la experiencia, se las recomiendo totalmente. Vayan abiertos de mente, relajados, no pensando que voy a trabajar todo el tiempo o no voy a poder salir en el puerto, porque en el barco tenés muchísimas cosas para hacer y simplemente tenés que dejarte llevar y disfrutarlo. Espero que les haya gustado la información, el video. Si te gustó, dale like, compartilo con la gente que se quiera subir un crucero. De más está decir, cualquier pregunta la vamos a estar respondiendo. Hubo mucho cambio de escenario en el día de hoy, como verán, empecé en un lado, terminé en otro, porque había mucho viento, la verdad, afuera. Y acá está mucho más calentito al lado de la estufa, definitivamente. Así que nada, espero que te haya gustado, dale like, compartilo y nos vemos en el siguiente video.